cosa, ¿no? Es interesante la expectativa que los niños tienen con respecto a los papás y yo creo también a las mamás. Una expectativa, o sea, los niños esperan mucho de nosotros los padres. Y me encantó ver lo que hicieron los niños, pero lo miré desde la perspectiva de que esos niños que se pararon aquí hoy representan las nuevas generaciones, las generaciones que vienen. Nosotros, muchos de nosotros generaciones que ya vamos pasando, pero esas generaciones nuevas se están levantando. ¿En qué mundo se están levantando? ¿Qué retos, qué desafíos van a enfrentar esas nuevas generaciones, esos niños? ¿Qué retos van a enfrentar mañana o pasado estos niños que se pararon aquí hoy, en este mundo tan complejo? Esta mañana yo quiero hablar de la autoridad en la familia. Quiero hablar de la autoridad en la familia. Y ya nuestro hermano Carlos Julio nos guió en la lectura del libro de los Jueces. Si quiere, abra su Biblia allí en el capítulo 2. Entonces vamos a mirar lo que allí Dios nos enseña a través de su palabra. Jueces capítulo 2. Más adelante vamos a ver otro pasaje más, pero por ahora vamos a mirar ese de Jueces 2. Bueno, prácticamente todo el capítulo que ya el hermano nos guió en la lectura de este capítulo. De entre todos los libros de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, el libro de los Jueces es uno de los, o relata uno de los periodos más oscuros de toda la historia de Israel. Fueron aproximadamente 170 años, permítanme usar la palabra, 170 años de anarquía espiritual, moral y social total. Retrata el periodo más oscuro de la historia de Israel. Y en el Nuevo Testamento ese periodo de oscuridad se repitió, porque el momento más oscuro de la historia de Israel fue el día que Jesús se presentó como la luz, como el Salvador, como el Mesías, y ellos lo rechazaron y prefirieron las tinieblas a la luz. Yo creo que no hay día más oscuro, más trágico que el día en que un pueblo, una sociedad, una civilización rechaza a Dios. No en vano todo el libro de los Jueces una y otra vez repite: y los hijos de Israel hicieron lo malo, hicieron lo malo, hicieron lo malo delante de Jehová. Y eso es lo que pasa cuando se saca a Dios de la escena, cuando se quita a Dios del centro de la actividad humana. Y eso es lo que pasa cuando se redefine el concepto de Dios. Y eso es lo que pasa cuando a raíz de eso se redefine el concepto de familia, el concepto de padre, el concepto de madre. Y eso es lo que pasa cuando se redefinen los conceptos. Y eso es lo que pasa cuando incluso el mismo pueblo de Dios, que no está exento de verse en esa misma circunstancia, comienza a acoger los conceptos que circulan en la cultura, en el mundo. El texto que quiero específicamente considerar esta mañana, allí en el capítulo 2 de Jueces, está en el versículo 6 hasta el 10. Versículo 6 hasta el 10. Allí dice que Josué
que había sido el referente del pueblo de Israel en todos los sentidos, Josué se despidió del pueblo, ya su liderazgo había terminado. Y luego dice que después de haber servido muchos años a Dios, Josué partió a la presencia de Dios. Dice, Josué murió. Y luego de Josué también murieron los demás líderes representativos del pueblo de Israel, de acuerdo a la estructura social que ellos tenían. Pero lo más tremendo es que dice que después de que esos ancianos murieron, después de que murió Josué y murieron los ancianos, dice en el versículo 10, se levantó una generación que no conocía a Jehová. Miren, dice, murió toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Este texto corresponde a un tiempo que pudiéramos llamar de transición, un tiempo de transición. El proceso que encontramos en ese tiempo de transición es de tipo generacional. En una etapa anterior, miren bien esto, en una etapa anterior vemos a una generación que se comporta de una manera. En el versículo 7 dice, el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo que vivió Josué, y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué. Hasta allí suena muy lindo, ¿verdad? El pueblo había servido a Jehová. Pero en la etapa posterior, todo cambia drásticamente. Todo cambia de una manera sumamente alarmante, porque la posgeneración que se levanta tiene una actitud y unos comportamientos diferentes. La primera, como decíamos, dice, sirvió a Jehová. Pero la segunda dice en el versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. La palabra Baales aquí usted puede interpretarla como dioses, ídolos, ideologías, maneras de pensar, proyectos, todo tipo de cuestiones encaminados a desviar la atención de la gente de su fidelidad a Dios. Entonces dice que sirvieron a los Baales, y luego dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron, provocando a ira a Jehová. Todo eso significa que en el proceso de transición de una generación a otra, cambiaron los principios, cambiaron los valores, y por ende cambió la conducta. Entonces eso implica que algo se perdió, y yo pienso que se perdió mucho en esa etapa de transición. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que falló? Alguien pudiera decir, bueno, es que el libro de los jueces es una historia antigua. Y aquí tenemos que aclarar una cosa. El libro de los jueces es un relato antiguo. Ojo, es un relato antiguo, pero es una historia actual. Porque nosotros no podemos pasar el hecho, o no podemos pasar por alto el preguntarnos, ¿no es acaso esa la historia que ha vivido la humanidad a través de todo el tiempo? ¿No es esa la historia que estamos viviendo hoy? Sí, es un relato antiguo, pero es una historia actual. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, algo sucede cuando la figura representativa, como decíamos, de la autoridad
en las personas de Josué y los ancianos, o sea, los líderes de la comunidad. Cuando la autoridad en ellos, o cuando ellos desaparecen, desaparece la autoridad. Entonces, luego dice que al desaparecer quienes representaban la autoridad, los hijos hicieron lo malo. Los hijos hicieron lo malo. En el versículo 8 dice que murió Josué, y luego en el 10 dice murió toda aquella generación, y el resultado de eso fue: se levantó después otra generación que no conocía a Jehová. Y eso significa que se levantaron otros líderes, y otros líderes con otra cosmovisión, y se levantaron otros líderes con otro enfoque moral, y asumieron el control. Entonces los hijos comenzaron a ser influidos, comenzaron a ser adoctrinados, comenzaron a ser encaminados hacia otras perspectivas de vida. Josué había actuado como un padre responsable en su momento, porque a tiempo Josué intuyó todo eso. Él se dio cuenta de lo que venía. Por eso un día él dijo al pueblo: bueno, ustedes escojan a quién van a servir, o a los dioses de Canaán, o van a servir a Dios, pero en lo que respecta a mí y mi familia, nosotros vamos a servir a Jehová. Y esa fue una excelente decisión la que tomó Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, esto nos indica que la autoridad paterna era esencial para mantener la estructura social, era esencial para mantener la sujeción a Dios, y era esencial para mantener la integridad moral de los hijos. Pero en algún punto del camino esa autoridad comenzó a decaer, comenzó a desaparecer, comenzó a agotarse paulatinamente hasta que desapareció. Por eso dice varias veces en el libro de Jueces que las cosas llegaron a un punto en que no había rey en Israel, no había gobierno en Israel, no había gobernabilidad en Israel, y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Cada quien hacía lo que quería. Y eso es la base fundamental de cualquier anarquía en cualquier país. No solo anarquía política o social, sino también espiritual y moral. Entonces, al desaparecer o ser desplazada la autoridad paterna, el desarrollo generacional, miren bien, el desarrollo generacional de Israel se convirtió en una espiral de degradación incontenible. Dios levantó quienes pudieran como poner en orden las cosas, líderes a los que Dios llamó jueces. Y mientras el juez estaba al frente del gobierno o del control o de la guía del pueblo, las cosas marchaban bien y la gente se sujetaba. Pero cuando el juez moría, cuando el juez desaparecía, entonces el pueblo sufría una recaída y se hacían más corrompidos y más perversos aún que sus generaciones anteriores. Todo eso debido a que la autoridad paterna fue un recurso que se fue deteriorando y se fue agotando trágicamente. De todo esto nosotros podemos deducir un principio. La autoridad paterna es un recurso esencial para mantener una sana estructura y vida familiar. La autoridad paterna es un recurso esencial para mantener una sana estructura y vida familiar. Entonces, preguntémonos aquí una cosa: ¿qué es lo que está pasando? Porque lamentablemente la autoridad está desapareciendo. La autoridad sigue desapareciendo.
Y no solamente porque existan padres irresponsables que no asumen autoridad, que abandonan la autoridad, que descuidan la autoridad en sus hogares, que no ejercen autoridad en sus hogares. No solamente por eso, sino que hoy en día en nuestro entorno hay toda una estrategia montada desde hace mucho rato que está arrebatándole la autoridad a los padres. Yo lo mencionaba hace 8 o 15 días. Ya fue aprobado en una primera instancia la ley trans, por decir un ejemplo. Hoy esa ley está cursando, creo, por allá en el Congreso en otra instancia. Pero la ley trans significa que si un niño o una niña manifiesta que no quiere ser hombre o no quiere ser mujer, entonces deben someterlo a un tratamiento para convertirlo en lo que él quiere o ella quiere ser. Pero el problema peor es que la ley específicamente dice que los padres ni ninguna otra autoridad podrá intervenir para evitarlo. El problema no es solo que estén abriendo el camino para que niños y niñas sean pervertidos y se le apruebe lo que quieren ser. El problema es que se está arrebatando la autoridad de mano de los padres. Y la pregunta es, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Y la gente qué está haciendo? ¿Y dónde están las protestas contra esto? Esa es la realidad. La autoridad está desapareciendo bajo diversas circunstancias y sigue desapareciendo. Entonces, síntoma de eso es el creciente deterioro social y la anarquía en los hijos, la rebeldía en los hijos, así como a medida que se agota un recurso natural como por ejemplo el agua. Si el agua se va agotando, entonces se va notando un aumento en la desforestación, en la pérdida de cosechas, y eso trae hambre y otra serie de circunstancias. Pero también así el agotamiento de la autoridad en el hogar y en la familia trae consecuencias. Y trae consecuencias y más consecuencias. Entonces una pregunta obvia sería, ¿por qué está desapareciendo? ¿Por qué está desapareciendo la autoridad? Hay 4 razones. La primera, por causa de nuevas filosofías que siguen estableciéndose hoy en día e infiltrándose en la manera de pensar de la gente. Esas nuevas filosofías son ideologías que han influido para cambiar el concepto de matrimonio y familia. Otra cosa, nuevas leyes. Esas leyes están encaminadas a destruir la figura paterna y a empoderar, según ellos lo piensan, empoderar a la mujer. Yo escuchaba a un conferencista en estos días. Estaba dando una conferencia cuyo tema era la familia frente a la cultura woke. Otro día les hablaré de eso. Pero él decía, en los Estados Unidos hoy, los padres, las madres, o mejor, las madres están siendo confrontadas bajo ciertos parámetros legales para que renuncien a depender de un esposo o de un padre o de un hombre, y a los hijos para que renuncien a depender de un papá, porque les dicen, ustedes no necesitan a un hombre en sus vidas. Nuevas leyes. Se busca destruir la figura paterna y empoderar a la mujer de una manera equivocada. Pero también está el mal desempeño. Padres que no han sabido modelar ante sus hijos valores espirituales y morales. No han sabido reflejar en su vida delante de sus hijos la realidad de Dios, la realidad de Jesús en sus propias vidas. Pero también está el vacío de Dios, donde Dios no está presente, donde Dios
ha sido puesto a un lado, donde Dios ha sido abandonado, donde Dios ha sido sacado del centro de la actividad humana. Entonces, al sacar a Dios, los padres han asumido el lugar y el papel de Dios sobre la vida de sus hijos. ¿Cómo saber si su autoridad paterna se está agotando en el entorno de su propio hogar? ¿Cómo saber si su autoridad paterna se está agotando? Miremos toda esta serie de directrices que nos pueden ayudar a comprender eso y encontrar una respuesta a esa pregunta. Primero, si son los padres hija, perdone, usted me abrió la presentación que no es otra. Búsquemela, por favor. Es una que se llama la autoridad en la familia. ¿Ya? Perdonen, hermanos. Eso, es así es. Bueno, adelántemela un poco. Eso, ahí vamos bien. ¿Cómo saber si su autoridad paterna se está agotando en el entorno de su propio hogar? Vamos a ver. Una primera directriz. Si son los padres los que están cumpliendo los deseos de los hijos y no los hijos los deseos de los padres. Segundo, si su hijo o su hija arma una pataleta y usted accede a satisfacerlo, si su hijo anda sin control hasta el punto de que usted lo único que atina a decir es: yo ya no sé qué hacer con ese muchacho o con esa muchacha. Si usted ha tomado la decisión de: yo no vuelvo a decirle nada, ya le he dicho mucho, ya no le vuelvo a decir nada. Si usted no se sienta y ministra en la vida de sus hijos y modela ante ellos un auténtico carácter cristiano. Si usted lo único que hace por sus hijos es llenarlos de cosas materiales, pero no forma decidida e intencionalmente valores en ellos. Si usted ha cedido la formación de sus hijos al colegio, a la universidad, al ejército, a la iglesia o a cualquier otra institución, si usted la única manera de reprender a sus hijos que tiene es por medio de golpes, puños o patadas, si usted ha dejado de orar por sus hijos persistentemente, si sus hijos no ven que usted es una persona que ora, si no lo encuentran a usted cada mañana o en algún momento orando, si usted le admite o pasa por alto pequeñas travesuras y no lo corrige desde niño, usted está perdiendo su autoridad en la familia. Entonces, el siguiente punto en el que debemos pensar a la luz de esto es preciso, por tanto, procurar recuperar la autoridad. El pueblo de Israel pudo recuperar en mucho el orden cuando fue restablecida la autoridad. Dios envió al profeta Samuel. Al final del libro de los jueces, después sigue Primera de Samuel, aparece el profeta Samuel, que es al mismo tiempo juez y profeta, y Samuel comienza a restablecer el orden espiritual, moral y social en Israel.
Y yo pienso que igual la familia puede recuperar su estabilidad cuando es restablecida la autoridad paterna. Pero la pregunta es, ¿cómo recuperarla? Si de pronto yo me encuentro con que, caramba, yo he estado perdiendo autoridad ante mis hijos, yo he estado perdiendo autoridad en mi familia, yo he estado cediendo el papel que tengo, la responsabilidad que tengo como autoridad a otras instancias. Yo necesito recuperar mi autoridad. Pero la pregunta es, ¿cómo recuperar la autoridad? Bueno, ante todo hay que entenderla bien. Hay que entender bien lo que es la autoridad. Definitivamente tenemos que preguntarnos, ¿qué es autoridad? Tenemos que volver a preguntarnos, ¿qué es realmente autoridad? Al menos desde la perspectiva de mi papel como padre, ¿qué es autoridad? Desde la perspectiva de la revelación de Dios, ¿qué es autoridad? Si nosotros hacemos un contraste entre el concepto de autoridad que están estableciendo las ideologías de hoy, en complicidad con los gobiernos, los políticos, los líderes religiosos, si hacemos un contraste entre ese concepto de autoridad y lo que el Dios dice en su palabra que es la autoridad, encontraremos una diferencia abismal. Nosotros necesitamos, ante todo, para recuperar la autoridad, necesitamos recuperar primero el concepto bíblico de autoridad. ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es autoridad? Podemos decir que autoridad es la capacidad de dirigir, es la capacidad de mando que se le reconoce a una persona sobre otras porque tiene idoneidad para ello. Ahora, hay dos clases de autoridad. Una es la autoridad delegada y es la que concede una autoridad mayor. Y Dios, que es la autoridad suprema, le ha concedido autoridad a los padres para que gobiernen sus hogares, para que guíen, dirijan sus hogares. Nosotros como padres tenemos una autoridad delegada de Dios, pero también está la autoridad adquirida. Porque si bien Dios nos ha delegado autoridad, nosotros tenemos que ganarnos esa autoridad delante de nuestros hijos, delante de nuestra esposa o delante de nuestra familia. Tenemos que ganarnos esa autoridad. La autoridad adquirida es la que se gana mediante modelar o mediante ser ejemplo y ejercer esa función delante de nuestra familia bajo la guía de Dios. Pero surge otra pregunta: ¿cómo se gana la autoridad? ¿Cómo gano autoridad? Bueno, puedo ganar autoridad por medio del poder del ejemplo. Puedo ganar autoridad por el poder del respeto. Puedo ganar autoridad por el poder de la palabra cumplida. Ser una persona que da su palabra y la cumple. Puedo ganar autoridad por el poder de la buena comunicación. Darle golpes a los hijos no es buena comunicación. Andar gritándole a los hijos, andar sermoneando a los hijos, dándole bibliazos a los hijos, no es buena comunicación. Devaluar a los hijos no es buena comunicación. Alcahuetearles a los hijos no es buena comunicación. No saber dónde o en qué o con quién andan los hijos no es buena comunicación. Esto no es autoridad y eso no cambia nada. Para recuperar la autoridad, tengo que proponerme ejercerla bajo la guía del Evangelio de la gracia. Tengo que proponerme ejercer la autoridad bajo la guía del Evangelio de la gracia. Déjenme decirles esto: no existen
métodos o secretos, ni consejería, ni estrategias, ni terapias para recuperar la autoridad por parte de padres y madres que la han perdido delante de sus hijos. Solo hay una manera de recuperar la autoridad. Solo hay una manera de adquirir autoridad, y es mediante una experiencia con Jesús, un encuentro con el Evangelio de la gracia. Lucas nos cuenta a nosotros una historia muy interesante de un hombre cuyo nombre no conocemos, pero a quien Lucas llama el endemoniado Gadareno. Eso suena como fuerte, ¿verdad? Como chirriante. Un hombre endemoniado. Sí, así lo llama Lucas, porque es que eso es lo que era ese hombre. El endemoniado Gadareno. Lucas dice que Jesús llegó a una región de Galilea y allí se encontró con un hombre de la ciudad. O sea que ese hombre había sido un ciudadano común y corriente, como usted, como yo, como cualquier ciudadano, un hombre de la ciudad. Pero cuando Jesús lo encontró, estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. Andaba desnudo, decía improperios, atacaba a la gente, él mismo se golpeaba con piedras. Yo diría que ese hombre era o representaba la suma de todas las perversiones humanas. Cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas?, él dijo, me llamo Legión. Y luego Lucas aclara, porque muchos demonios habían entrado en él. Ese hombre era la suma de todas las perversiones humanas. Yo diría que ese hombre es la figura viva, representada en una sola persona de todo lo que nos relata o nos describe el libro de los Jueces. Esto puede parecer un caso extremo, pero vamos a imaginarnos que ese hombre era un papá, un esposo. Cualquier hombre o cualquier esposo, cualquier papá como nosotros, como muchos de nosotros. Pero tal vez era un esposo o un papá de esos que lamentablemente los hay tantos, que son irresponsables, que se enredan en el vicio, caen en el adulterio, en la inmoralidad, descuidan terriblemente a sus hijos, golpean a sus esposas, son violentos física y verbalmente, abandonan el hogar, dejan a su esposa y a sus hijos, terminan esclavizados en alguna cosa en la vida o terminan en la cárcel, hundidos en el mundo de Satanás y del mal. Tal vez este hombre anónimo nos haga pensar cuánto muchos de nosotros nos parecemos a él. Pero ese era él. Pero un día este hombre tuvo un encuentro inesperado, un encuentro que no estaba en la agenda de nadie. Jesús vino donde él estaba. Jesús se presentó donde él estaba. Y en medio de su locura, en medio de su vida perdida y degradada, en medio de su colapso total, Jesús se presentó y lo liberó, y lo transformó, lo cambió, lo salvó. La salvación no es solamente un concepto teológico, la salvación es un hecho real en la vida de una persona, en el que no solamente se define el destino eterno, sino que se cambia en lo más profundo del corazón para continuar peregrinando en esta vida como una persona nueva, como una persona renovada, restablecida por Dios. Y Dios salvó a este hombre.
Entonces él cayó en cuenta de que necesitaba ponerse ropa y se puso ropa. Y su mente fue aclarada, su mente fue sanada. Porque cuando la gente que vino para curiosear lo que Jesús había hecho, lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal. La obra de Jesús en este hombre consistió básicamente en un milagro hecho en su mente, en su manera de pensar, en su manera de ver la vida. Y según lo que describe Lucas, vuelvo y repito, el hombre fue hallado en su juicio cabal. O sea, llegó a tener una mente libre, una mente equilibrada y una mente en paz. Pero observen esto, el hombre se sintió tan agradecido con Jesús al verse así, después de tantos años de llevar una vida perdida. Se sintió tan agradecido con Jesús que dijo: Señor, déjame ir contigo, yo quiero ser parte de tu grupo de discípulos. Pero Jesús le dijo: no, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. La pregunta aquí es: ¿por qué Jesús lo envió a su casa? La palabra para casa que Lucas utiliza aquí es una palabra que no se refiere específicamente a la construcción arquitectónica de ladrillo y concreto donde nosotros acostumbramos vivir. No, no es esa la casa a la que se refiere Lucas. La palabra casa es una palabra que significa familia, parentela. Jesús le dijo: vete a tu familia, vuelve a tu parentela y muéstrale lo que Dios ha hecho contigo. ¿Por qué Jesús lo envió a su casa? ¿Por qué lo envió a su familia? Para que este hombre demostrara que había recuperado la cordura y la dignidad, pero también porque él debía volver a su espacio natural, para que a través de su propio ejemplo Dios le reivindicara su autoridad, para que volviera a ser el líder de su familia. Yo leí hace tiempo el testimonio de una mujer que tenía un bebé, también tenía un esposo, pero el esposo era un hombre adicto al licor. Se emborrachaba y llegaba a golpearla cada vez que quería y la trataba muy mal. Un día la mujer se escapó con su bebé y se fue a vivir a otro lado. Y estuvo libre de él por mucho tiempo, pero él al final la localizó un día. Y allá se presentó en la casa de nuevo y golpeó la puerta. Y ella no quería abrirle, pero el hombre tumbó la puerta de la casa a patadas y volvió a entrar y a abusar de ella y golpearla. Y eso siguió repitiéndose por algún tiempo. Pero un día el hombre se fue. Por algunos días no volvió a aparecer, hasta que un día volvió a golpear la puerta de la casa. Cuando la mujer supo que era él, se negó a abrirle y ella no sabía qué hacer. Pero de pronto del otro lado de la puerta ella escuchó: mira, soy yo, quiero hablar contigo, quiero compartirte lo que me pasó. Tú no te imaginas lo que me pasó. Tuve un encuentro con Jesús. Yo quiero hablarte de eso. Pasó un rato hasta que la mujer se convenció y le abrió. Y él le compartió que había conocido a Jesús en alguna parte donde había escuchado una predicación. Pero lo más importante es que la mujer después testificaba y decía: yo le creí porque esta vez no echó la puerta abajo. Entonces supe que había cambiado. Las personas, cuando cambian, no solamente recuperan una vida. Los padres, cuando cambian, recuperan su autoridad ante su familia.
Sí. Deja que Dios ponga en orden las cosas en tu vida, papá, mamá. Deja que Dios pueda usarte para poner en tu familia o para influir en ellos de una manera positiva. ¿Sabes? Que tus hijos y tus hijas vean que tú eres una persona diferente. Que tus hijos y tus hijas vean que ya no hay peleas, no hay golpes, no hay violencia, ya no hay gritos, ya no hay insultos, no hay abuso, no hay acusaciones. Que tus hijos vean que ya hay actitudes nuevas, verdaderamente transformadas, porque las actitudes son la clave. Solamente un encuentro con el Evangelio de la gracia puede devolverle a un hombre como el endemoniado Gadareno o como el hombre de esta historia, puede devolverle la dignidad, volver o encaminarlo a que vuelva a su casa y recupere el respeto de su familia y por ende su autoridad. Solo una vida transformada por Cristo, que demuestre que realmente ha habido un cambio, puede volver a recuperar la autoridad delante de la familia. Así que la autoridad se obtiene cuando vivimos un evangelio real delante de nuestra familia. Amén, hermanos. La autoridad se obtiene cuando vivimos un evangelio real delante de nuestra familia. El punto es que francamente necesitamos llevar el evangelio a nuestra paternidad. Necesitamos llevar el evangelio al ejercicio de nuestra autoridad. Debemos ejercitar nuestra autoridad a partir de la fe, a partir del evangelio de la gracia, a partir de la obra de Dios en nosotros, a partir de nuestra relación con Jesús. Porque no podemos compartir el evangelio con nuestros hijos si no lo hemos experimentado, si no lo estamos viviendo, y consecuentemente es el evangelio de Jesucristo lo único que puede hacer de nuestros hijos la clase de personas que anhelamos que sean. Ante todo, transformados por Cristo, temerosos de Dios y cabalmente encaminados en una nueva forma de vivir santa. Que lo que le faltó a las generaciones del libro de Jueces, que se levantaron sin conocer a Dios, nuestras futuras generaciones hoy se levanten para que marquen una diferencia en nuestra cultura. Que se levanten siendo hombres y mujeres que aman a Dios, que temen a Dios, que honran a Dios, que viven para Dios, apasionados por Jesús. Pero eso comienza contigo como papá o mamá en tu casa. Papá, mamá, tú tienes que tener un encuentro con el evangelio de la gracia de verdad, en el que reconozcas que tú solamente eres el instrumento de Dios para levantar a tus hijos, que tú no eres Dios sobre tus hijos, que tú eres un hombre o mujer que también forma parte de una naturaleza humana caída en el pecado y que necesitas arrepentirte y dejar que Dios te dé un corazón nuevo para que puedas formar a tus hijos para que lleguen a ser lo que Dios quiere que sean. Si no es así, la historia de tu vida seguirá replicándose en la vida de tus hijos y en la vida de las futuras generaciones. Y esto es grandemente posible cuando los padres son transformados por Cristo, temerosos de Dios, encaminados en una vida santa y piadosa, y viven un evangelio real delante de su familia. Ningún padre es perfecto. No soy un padre, no he sido un padre perfecto o un esposo perfecto. Pero sí puedo decir que hoy Dios, y como muchas veces lo he dicho, con sinceridad de corazón, Dios me regaló o nos regaló 3 hijos que tuvieron sus inconvenientes en la vida y sus conflictos en la vida. Pero no solamente siempre vieron a papá y mamá al lado de ellos, dándoles un consejo, dándoles aliento, compartiendo con ellos la palabra. Tuvimos durante mucho tiempo juntos
el culto familiar en el que adorábamos a Dios, en el que orábamos a Dios y leíamos la palabra. Hoy en día todavía lo tenemos, ya no con la misma constancia, pero sí lo tenemos cada semana, por otras circunstancias que se han presentado. Pero sí podemos decir que nuestros hijos siempre, al menos lo digo personalmente, mis hijos siempre que se levantaron en la mañana, ya sea para salir del colegio, para salir al colegio o para salir a hacer alguna otra actividad, siempre vieron a su papá y a su mamá, antes que todo, orando delante de Dios y poniendo su vida delante de Él. Por eso podemos decir, y por muchas otras cosas, que nuestros hijos hoy han seguido los caminos del Señor porque fue lo que vieron en sus padres. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Ejercer la autoridad en la familia debe estar encaminada a que nuestros hijos sigan a Jesús de la misma manera que nosotros lo hacemos. Amén, hermanos. Amén. Que el Señor te guíe, papá, mamá, para que seas un modelo fiel, fidedigno, que tu hijo quiera imitar, de seguir a Jesús. Dios me les bendiga grandemente, mis hermanos. Estemos de pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a orar. Incline su rostro y ore. Incline su rostro y ore, porque Dios le dé a usted el privilegio de ser un ejemplo, un modelo delante de la vida de sus hijos, delante de la vida de su familia. Que le dé a usted un sano concepto de la autoridad según Dios, para que usted pueda guiar a su familia en los caminos del Señor, mediante el ejemplo, mediante la práctica de la palabra de Dios, mediante el Evangelio de la gracia. Que podamos reconocer que la autoridad no consiste en los métodos que nosotros solemos usar o en los métodos que nos enseñó la cultura. Que podamos comprender que la autoridad parte del ejemplo que nosotros podamos mostrar de nuestra propia transformación por medio de Cristo y nuestra relación con Jesús. Incline su rostro y ore. Dios bueno, hoy, Señor, te damos gracias porque tú nos hablas por medio de tu palabra y porque a través de espejos como el del libro de los jueces o el del caso del hombre endemoniado, nosotros podemos ver, Señor Dios, cuán grande es la degradación que se presenta cuando se deja a Dios de lado, cuando se deja de lado la palabra de Dios, cuando se quita a Dios del centro de la actividad humana y del centro de la actividad de familia, cuando no está presente en nuestros corazones, en nuestras vidas. Padre, yo te ruego que tú nos guíes a ser sabios, así como hizo Josué en su momento, que ante lo que él sabía que venía, ante la realidad del entorno en el que él vivía, espiritual y moral, él dijo: no, yo y mi casa vamos a ser fieles a Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que como Josué nosotros también nos pongamos al frente de nuestras familias para decir: yo y mi casa conmigo, yo y mi familia conmigo, yo y mi esposa conmigo, yo y mis hijos conmigo. Vamos a servir a Jehová. Padre, danos sabiduría a los padres para que sepamos encauzar a nuestros hijos en una relación con Jesús, para que Jesús llegue a ser real, llegue a ser el centro de nuestras vidas cotidianas en familia, de toda nuestra actividad de familia, de nuestro trabajo, de nuestra economía, de nuestro estudio, de nuestras relaciones interpersonales, de todo nuestro quehacer. Ayúdanos a pensar en esto en serio, Padre, y a comprender que el futuro de nuestros hijos y de las próximas generaciones está en que esos hijos sean encaminados en una relación verdadera y real con Jesucristo. Ayúdanos, Padre,
a encaminar a nuestros hijos a un encuentro con Jesús, a partir de nuestro propio encuentro personal. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Todo esto sea por tu poder y tu gracia, hoy y por siempre. Amén, y amén, y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, grandemente.